Dios te bendiga en este día y quería compartirte en esta semana, como título tenemos Vida Nueva, ¿no? Y qué palabra, ¿no? Porque nosotros, o sea, siempre nos vemos con nuestra vida y solamente nos vamos viendo como crecemos, a veces nos vemos, ¿no? Porque a veces te quedamos pequeños de mente también. Pero cuando uno viene al camino de Dios, cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno conoce la verdad, nuestra vida cambia, ¿no? Y la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 9 nos cuenta la historia de Saulo, ¿no? Un hombre que después se fue transformado y se cambió a Pablo, ¿no? Y es el apóstol Pablo. Y dice en el libro de los Hechos capítulo 9 versículo 1, dice: Saulo respiraba, dice, a una amenaza y muerte, dice, ¿no? Contra los discípulos del Señor. Dice, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice, los trajese preso a Jerusalén. Fíjate que Pablo era un hombre que perseguía, ¿no?, a los cristianos, que los encarcelaba, ¿no?, que también era parte de los asesinatos que había contra los cristianos, ¿no? Pero vos fíjate qué clase de hombre, ¿no?, que era en un momento de la vida, pero cuando se encontró con Jesús, después pasó a ser otro hombre, ¿no? O sea, en el mismo envase, en el mismo cuerpo, ¿no? Pasó a ser, tuvo una nueva vida, ¿no? Tenía una vida, pero ahora tenía una nueva vida, ¿no? Otra vida, no conforme a los designios de Dios, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque teníamos una vida que estaba fuera de la voluntad de Dios. Fíjate como este hombre que estudiaba la palabra, que creía en Dios, ¿no? Porque pensaba que los cristianos, ¿no?, o sea, insultaban, blasfemaban a Dios, ¿no? Entonces él era celoso, ¿no?, de la religión y por eso perseguía a los cristianos. Pero cuando conoció la verdad, cuando conoció a Dios, cuando conoció a Jesús, ¿no?, cuando el Espíritu Santo vino a su vida, la vida de Saulo cambió, dejó de ser una amenaza, ¿no? Porque dice, Saulo no respiraba una amenaza, ¿no? Ya no era un hombre que amenazaba, ¿no? Y dice, y muerte, ya no era un hombre que compartía cuando se mataban a los cristianos o él mismo matase a algunos que otros cristianos, ¿no? Y tampoco encarcelaba, ya no encarcelaba más a las personas, ¿no? A veces nosotros encarcelamos a las personas, no en las cárceles, sino en cárceles espirituales, maldiciéndolo a nuestros hijos cuando les gritamos, los insultamos, les decimos inservible, no servís para nada, para qué te tuve, para qué naciste, cuando los encarcelamos, ¿no? O sea, los maldecimos de tal forma que quedan encarcelados, ¿no?, en la depresión, en el dolor, en la angustia, ¿no? Y fíjese que en el camino que iba transitando en su vida Saulo, se encuentra con Jesús, ¿no? Porque dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, no? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, o sea, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y vos fíjate cómo el Señor se le aparece y cómo le cambia la vida, ¿no? A este hombre que respiraba amenaza de muerte y que perseguía a los hijos de Dios, a los cristianos, ¿no?, a los seguidores de Jesús. Y la Biblia nos cuenta todo el relato, ¿no?, cómo él estuvo, ¿no?, cómo se cayó en tierra, porque todos los que venimos ante Dios, ¿no?, nos arrodillamos porque toda rodilla se doblará, dice, ¿no? Y fíjate cómo este hombre dice que quedó ciego completamente, ¿no? Y dice que Dios envió a un hombre para que orara a Saulo, ¿no? Y este hombre no quería ir porque tenía miedo, porque sabía lo que Saulo era, ¿no? Y Dios le dijo, andá, porque es instrumento mío, ¿no? Y Dios nos envía también a nosotros para que te compartamos
la palabra para que vos también puedas recibir la vista y puedas ver lo que es el reino de Dios, lo que es Dios, lo que es Jesucristo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, ¿no? Y dice que que Ananías oró sobre la vida de Saulo y que enseguida se les abrieron los ojos a Saulo, ¿no? Que le cayeron como una especie de escama, ¿no? Es nuestra ceguera espiritual que nos impide ver la verdad de Dios, ¿no? Entonces hoy Dios quiere decirte que tenemos una vida vieja, pero Dios quiere hacer una vida nueva, dice, ¿no? Como la hizo con Saulo. Y lo interesante de esto, que en tan poco tiempo, porque a días nada más de haber conocido al Señor, en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿no? Y esa es la transformación, la bendición. Enseguida predicaba a Cristo diciendo este es el Hijo de Dios, ¿no? Esa es la nueva vida. Antes no predicábamos de Cristo, antes no hablábamos de Cristo, antes no glorificábamos a Cristo, antes no honrábamos a Cristo, antes no alabábamos a Cristo, antes no compartíamos el amor de Cristo, sino que estábamos siempre con amenazas, siempre haciendo mal, siempre haciendo daño, ¿no? Como hacía Saulo, ¿no? Pero cuando Cristo vino a la vida de Saulo, lo transformó, lo cambió, y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que vos también puedas compartir el amor de Dios y predicar del amor de Cristo. Oramos, Señor, te damos gracias por esta nueva vida que nos has dado. Gracias por tu bendición, Señor, que nos has regalado la vida eterna, Señor, esta nueva vida de amor, de misericordia, de perdón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que Dios quiere hacer una nueva vida en tu vida. Amén.